Imagínate vivir en un pueblo pequeño donde todos creen que ocurrió una tragedia, pero con el tiempo descubren que la historia que todos defendían era una mentira. Un padre que supuestamente había vengado el daño que le habían hecho a su hija. La comunidad lo defendía y muchos incluso lo llamaban un héroe. Pero la verdad que salió a la luz fue tan perturbadora que cambió completamente la historia, porque el verdadero responsable estuvo todo el tiempo dentro de la misma casa, y cuando la niña finalmente habló, todo el pueblo entendió que habían estado defendiendo a un verdadero monstruo. Hoy te voy a contar la historia real detrás del llamado monstruo de Castro. Si este tipo de historias te atrapan, suscríbete. Todo comenzó cuando una noticia sacudió a una pequeña comunidad. Una niña de tan solo 12 años fue llevada al médico y allí descubrieron algo que nadie esperaba. La menor estaba embarazada. Inmediatamente se abrió una investigación, porque algo así claramente indicaba que había ocurrido un delito muy grave. La pregunta era obvia. ¿Quién era el responsable? Las primeras sospechas cayeron rápidamente en alguien cercano a la familia, el tío de la niña y hermano del padre. En el pueblo, muchos lo conocían como una persona con ciertas limitaciones mentales y un comportamiento muy ingenuo. Algunos vecinos decían que era enamoradizo, y eso fue suficiente para que muchos comenzaran a señalarlo. En cuestión de días, el rumor se convirtió en certeza para la comunidad. Para el pueblo, él era el culpable. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Poco tiempo después, el cuerpo del tío de la niña fue encontrado. Había sido asesinado de un disparo. La noticia corrió por todo el pueblo, pero lo más impactante fue lo que ocurrió después. El responsable del asesinato se entregó él mismo. Cuando lo capturaron, era el padre de la niña y confesó que él había matado a su propio hermano. En ese momento, la historia que todos construyeron parecía tener sentido. La gente pensó, un padre que descubre quién le hizo daño a su hija y decide vengarse. Muchos en el pueblo lo defendían y decían que había actuado como cualquier padre. Pero lo que nadie imaginaba era que la historia estaba completamente equivocada. Mientras este hombre estaba detenido por el asesinato de su hermano, la investigación sobre el embarazo de la niña continuaba. La niña fue puesta bajo protección y comenzó a recibir apoyo psicológico. Fue en una de esas conversaciones cuando finalmente decidió contar la verdad. Una verdad que dejó a todos en shock. La niña dijo que la persona que le había estado haciendo daño no era su tío, era su propio padre. Sí, escuchaste bien, su propio padre. Según el testimonio de la menor, su padre la había amenazado durante mucho tiempo y le decía que si ella hablaba, podría pasarle algo a su madre o a sus hermanas. Y por eso ella había guardado silencio durante todo ese tiempo. Pero había una sola persona, a quien ella sí le había contado, su tío. Su adorado tío, alguien a quien quería y en quien de verdad confiaba. Y él, al enterarse, había querido denunciar lo que estaba ocurriendo, y ahí fue cuando todo encajó. Los investigadores comenzaron a entender lo que realmente había sucedido. El tío de la niña no era el culpable, en realidad era la única persona que sabía lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa. Y al parecer, el padre descubrió que su hermano estaba dispuesto a hablar. Por eso lo asesinó, para evitar que la verdad saliera a la luz. Durante semanas, todo el pueblo había creído que este hombre era un padre vengador y defensor, cuando en realidad era el responsable de toda esta tragedia. Cuando la verdad salió completamente a la luz,
el caso tomó un rumbo totalmente diferente. Este hombre fue acusado por dos delitos: el daño causado a su propia hija y el asesinato de su propio hermano. Finalmente fue condenado a 27 años de prisión. Y la historia deja una marca profunda en la comunidad, porque durante mucho tiempo defendieron a la persona equivocada y culparon a quien en realidad era el único que había intentado proteger a la niña. Este caso dejó muchas preguntas difíciles. ¿Cómo el miedo puede silenciar a una víctima? ¿Cómo los rumores pueden convertir a alguien en culpable sin pruebas? Y cómo a veces el verdadero peligro no viene de extraños, sino de las personas en las que más confías. Te cuento un cuento, y este ojalá nunca se repita. Si quieres escuchar más historias que nunca deberían repetirse, suscríbete.